inicio de la grabación. Ok, entonces estaba hablándoles de que hay un arco arterial palmar superficial que está formada por la rama superficial de la arteria radial y por la porción terminal, podríamos decir, de la arteria cubital. Y toda la palma de la mano está irrigada por la arteria cubital principalmente. No digo que la arteria radial no participa, pero principalmente es la arteria cubital. Y la parte dorsal, la que participa, es la arteria radial. Pero también hay un arco arterial palmar profundo. Este se forma de la anastomosis de la arteria radial con la arteria rama palmar profunda de la arteria cubital. Entonces, ambas contribuyen a la irrigación de la palma de la mano, pero como ya les dije, la arterial palmar superficial es la principal. Si ven, algo muy bonito de esto es que siempre parece un arco con sus flechas, ¿no? Que vamos a ver que emergen, podría decir, a ver si se mira este color. Vemos que pasan por aquí estos. Ok, vemos que se forman estas arterias y estas llaman arterias palmares digitales comunes. ¿Por qué comunes? Porque todas estas van entre los metacarpos, aún no han llegado a su destino final. Entonces estas arterias palmares digitales comunes finalmente van a terminar su recorrido por la mano, dando estas arterias que se denominan arterias digitales propias, que van siempre a los laterales de la mano. Recuerden eso, que una arteria, un arco va a dar sus flechas, y estas flechas van a ser las arterias digitales palmares comunes, porque aún no han llegado a su destino, que son el pulpejo o las yemas de nuestros dedos, ¿no? Hay otra arteria importante que quiero mencionarles, que es esta de aquí, que es la arteria radial del índice, que es rama de la arteria radial, como ven, va bien posterior, que es una de las arterias principales que lleva irrigación al índice. Y también hay arterias transversas anterior y posterior del carpo. Esto no las ven en los cadáveres, la verdad, pero sí es importante que lo sepan, nada más, no que se lo aprendan de pe a pa, pero sí recuerden siempre que estas arterias, las más importantes, el arco arterial palmar superficial, la arteria radial del índice, radial porque es satélite, o sea que va alrededor del dedo índice, pero también radial porque viene de la arteria radial. Las arterias digitales comunes, las propias, y la arteria dorsal del pulgar, o también llamada principal, que viene de la arteria radial, esta que va por aquí. Eso es con respecto a toda la irrigación que encontramos en la mano. ¿Tienen alguna pregunta con irrigación? ¿Algo que no les haya quedado claro? Porque de aquí vamos a continuar con... ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, ¿podría repetir, por favor, la irrigación de la mano otra vez? Ok, vamos de nuevo. La arteria, las arterias que irrigan la mano son la arteria radial y la arteria cubital. Principalmente la palma de la mano está siendo irrigada, toda esta zona de aquí está siendo irrigada por la arteria cubital. La arteria radial participa, pero en esencia la más importante en la palma de la mano es la arteria cubital. En la parte dorsal, la arteria radial, porque pasa por la tabaquera anatómica. Cuando se forman los arcos arteriales significan que es una anastomosis. ¿Entre quién va a ser esta anastomosis superficial? Va a ser entre la rama palmar superficial de la arteria radial y la porción terminal de la arteria cubital. Aquí, como ven, ya empieza como a dejar de engrosarse la arteria cubital para terminar anastomosándose con la arteria radial. De este arco van a salir sus flechas, como les digo, las arterias digitales comunes, palmares digitales comunes. Y de estas van a salir las arterias digitales propias para cada uno de los dedos. Hay un arco arterial profundo formado principalmente por la arteria radial, que se anastomosa con la rama palmar profunda de la arteria cubital, esta que va por aquí.
Esta anastomosis forma el otro arco arterial palmar. Ahora bien, dentro de las arterias más importantes de la arteria radial es la rama dorsal de la arteria radial que irriga todo el dorso de la mano. Esta arteria que se dirige aquí, radial, porque cuando decimos algo que es radial o satélite, es que acompaña a una estructura, como los nervios radial y cubital acompañan a las arterias radial y cubital, valga la redundancia, estos hacen que sea su satélite, es decir, que siempre lo van a acompañar. Esta arteria que hay aquí es la arteria radial del índice, radial porque acompaña el dedo índice desde el lado lateral, y radial porque viene de la arteria radial. Otra rama de la arteria radial van a ser esta de aquí, la arteria del pulgar, o que es la arteria principal, arteria dorsal del pulgar, que es una de las más importantes, esta arteria del primer dedo o del dorsal del pulgar. ¿Quedó claro? Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien. Sí. Vamos a continuar entonces con... esta imagen quería mostrarles que este es el arco arterial palmar superficial. Si ustedes le agarran el cadáver, le agarran aquí, todavía no es el arco. El arco ya empieza a ser esto, desde donde empieza a dar esas ramas digitales comunes. Desde ahí podemos decir que es el arco. Pero antes de, por ejemplo, de la eminencia tenar, que la vemos por aquí, y la eminencia hipotenar por acá, antes de ellas son arteria radial y arteria cubital. Tengan eso en cuenta porque a veces se les olvida. Creen que todo es arco y todavía no han llegado a la mano. Entonces, ahora sí vamos a continuar con el drenaje venoso del miembro superior y el hombro. Quiero hacerles, recalcarles algo importante. Las venas, nuevamente les dije, vienen desde lo más distal, de lo más externo a la línea media, de lo más alejado de nuestro corazón, pero regresan siempre hacia el corazón. O sea, toda la sangre venosa que lleva algunos desechos, que lleva todos esos productos metabólicos de nuestro cuerpo, van a ser transportados a través de las venas. Las venas no llevan sangre desoxigenada porque si no, una estructura dentro de nuestro cuerpo que no utilice oxígeno es una estructura que no está viva, es inerte. Entonces está mal decir que las venas llevan sangre desoxigenada. No, porque son elementos vasculares que necesitan de oxígeno. Lo ideal sería decir que son poco oxigenadas. No decir que no tienen, sino que poco oxigenadas. Bien, vamos a ver aquí un drenaje venoso superficial y un drenaje venoso profundo. Quiero que recuerden esto siempre porque muchas veces en anatomía vamos a ver drenajes venosos superficiales y drenajes venosos profundos. Drenaje venoso superficial, como ven en esta imagen, comenzamos con las venas digitales, o sea, desde lo más externo, los extremos más alejados de nuestro cuerpo, que son los pulpejos de nuestros dedos, vienen estas venas. Así como venían las arterias digitales propias, así vienen las venas digitales palmares. Okay. Estas venas van a confluir, no van a dar ramas, porque las venas no dan ramas, solamente hay un gran excepto que es la vena porta. Pero el resto de venas en nuestro cuerpo obedece esta norma que no da ramas, sino que confluyen o forman drenajes. Las venas digitales se anastomosan para formar esta red venosa, podríamos decir, arcos venosos palmares superficial y sus arcos venoso palmar profundo. Estos drenajes venosos que les menciono aquí es su drenaje venoso profundo. Esto de aquí es profundo. Y vemos que forma los arcos. Y yo les mencioné que
Cuando hablamos de profundo, de un drenaje venoso profundo, estamos hablando de aquellas venas que acompañan a las arterias. Repito, venas que acompañan a las arterias. Entonces, estas vienen y se comunican con esto de aquí, la red venosa dorsal. Estoy muy segura que más de alguno de ustedes ha tenido que recibir vía intravenosa algún medicamento y se los colocaron en una de estas múltiples venas que encontramos en la palma, en el dorso, de nuestra mano. Entonces, con estas se comunican, estas venas, existen comunicaciones, eso sí les he mencionado, que son anastomosis nuevamente entre el drenaje venoso superficial y el profundo. Esto es profundo, pero se comunica con lo superficial. Por eso ven que hay un montón de fascias sobre estos todavía. Entonces se forman estos arcos venosos y forman un lado lateral y un lado medial. Desde el lado medial, este lado donde está el quinto dedo, va a emerger una vena muy importante, la vena basílica. La vena basílica va a drenar más adelante en la vena, se une a la vena humeral para formar la vena axilar. Por su parte, la vena cefálica viene desde el lado lateral, y va a emerger por toda la región lateral de nuestro miembro superior hasta drenar sobre la vena axilar. Es decir, que va a llevar su sangre hasta la vena axilar para que la vena axilar la lleve hacia la vena subclavia y esta se continúa hasta llegar al corazón. Hay una mnemotecnia, podría decirles, que me gusta mencionarles, que para que ustedes recuerden cómo es nuestro drenaje venoso, pues recuerden que siempre en el brazo vamos a tener una vena importante que es la vena axilar, A, y B y C, para que recuerden como el abecedario A, B y C, por dónde va la disposición de las venas basílica, cefálica y axilar. Entonces, A de axilar, B de basílica y C de cefálica, que va por el lado lateral. Eso para que lo recuerden. Que les puede ser de mucha ayuda si lo identifican en el cadáver. Entonces, estos arcos y redes venosas palmares van a formar estas venas importantes. Esto era lo que les mencionaba, A, B, C. A de axilar, B de basílica, que va medial, y C de cefálica, que va lateral. Como ven, esta red venosa se forma una anastomosis entre ellos, porque las venas eso tienen, que siempre van a tratar de, aunque su flujo de sangre es un poco más lento, y es como retrógrado, porque recuerden que tiene válvulas para evitar que la sangre se regrese, por decirlo así, hasta la extremidad, porque va en contra de la gravedad. Entonces forma esa anastomosis entre otras venas para poder solventar la fluidez de la sangre hacia el corazón, es el retorno venoso. Les había dicho que la vena basílica, esta vena que vemos por aquí, se anastomosa con la vena humeral para formar la vena braquial. Se anastomosa con la vena humeral para formar la vena axilar. Y que la vena cefálica va a drenar sobre la vena axilar. Algo muy importante es esta vena de aquí, la vena mediana del antebrazo, o también llamada vena mediana del codo. Siempre recuerden que estas venas van a continuar su drenaje venoso. Esta vena mediana del antebrazo, vena mediana del codo, es muy importante porque este es el sitio donde se realiza la venopunción, es decir, aquí es donde a nosotros nos extraen sangre. ¿A qué nivel está? A nivel de la fosa del codo. ¿Qué tipo de drenaje es? Venoso superficial. ¿Por qué les digo venoso superficial? Porque ustedes lo pueden ver. Estas venas son visibles si nosotros aplicamos una ligera, podríamos decir, presión sobre nuestro miembro superior. Y estas venas se encuentran en el tejido celular subcutáneo, es decir, se encuentran en la grasa y por eso son tan fáciles de ver, pero siempre estos drenajes venosos superficial
se comunica con el profundo y viceversa. Entonces, dentro de este venaje venoso superficial, quiero que recuerden siempre la vena cefálica que perfora el espacio clavipectoral, la fascia clavipectoral, y la vena mediana del codo del antebrazo, la vena basílica y la vena cefálica. Esas son todas las que encontramos. Vamos por aquí, la vena mediana del brazo, la vena mediana del codo, la vena basílica, que se forma la vena humeral, continúa como vena axilar, y la vena axilar recibe esta vena que es la vena cefálica. Esta es una vista en general de todo nuestro drenaje venoso de miembro superior, pero quiero que tengan esto en cuenta. El drenaje venoso de nuestro miembro superior profundo es doble, es un drenaje venoso doble. ¿Qué significa esto? Que la disposición, como si fuera estequiometría, ¿va? Es decir, las proporciones o la razón es que por cada arteria que haya va a haber 2 veces una vena. Es decir, por una arteria radial van a haber 2 venas radiales. Se supone en la literatura. Pero en los cadáveres lo que más observamos es una vena, nada más. Y pues este es el drenaje venoso profundo. Aquí es donde encontramos a las venas braquiales, por ejemplo, vena humeral. Y vemos cómo se forma, se continúa como vena axilar en la región de la axila y luego pasa por el borde inferior de la primera costilla y se convierte en subclavia. Aquí es donde quiero que lleguemos. Cuando la vena subclavia termina, esta lo que va a hacer es que esta es la escotadura yugular del esternón, aquí, ese huequito que sentimos en nuestro pecho. Esta vena subclavia va a unirse con la vena yugular interna. La vena yugular interna más la vena subclavia forman tanto del lado derecho como del lado izquierdo los troncos venosos brachiocefálicos. Forman una unión, forman troncos venosos brachiocefálicos izquierdo y derecho. Por ejemplo, este de aquí es del lado derecho y este es del lado izquierdo. Esto es ambas son del lado derecho, solo de vistas, en 2 tipos de vistas. Entonces, estos troncos venosos brachiocefálicos se van a unir y van a formar una de las venas más importantes de nuestro cuerpo, que es la vena cava superior, que drena sobre la aurícula o el atrio izquierdo de nuestro corazón. Ahí va a drenar toda esa sangre venosa que recoge desde el pulpejo hasta llegar a nuestro corazón. Entonces este es el drenaje venoso profundo. Las venas acompañan a los nombres de las arterias. ¿Alguna pregunta de drenaje venoso? Ok, todo claro, ¿verdad? Si tienen preguntas siempre me pueden interrumpir, no hay problema. Bien, vamos a ver glándula mamaria. Este es un tema relativamente fácil, pero quiero que sepan dónde está. La glándula mamaria, este voluminoso tejido adiposo que en general tenemos todos, porque la glándula mamaria se desarrolla mejor en las mujeres, pero también la presentan los hombres. Incluso hay condiciones por causa embriológica de la glándula mamaria, que eso se denomina ginecomastia o politelia también, se le conoce, que es cuando tenemos varias glándulas mamarias, ¿verdad? Y eso ocurre generalmente en los varones, más que en las mujeres. Entonces, la glándula mamaria es un órgano que tenemos, es un órgano bilateral que tenemos tanto hombres como mujeres, pero mejor desarrollado en las mujeres, que está constituido principalmente superficialmente por piel, afuera, piel, tejido graso, muy abundante tejido celular subcutáneo, y vamos a encontrar estos conductos, los conductos galactóforos.
que confluyen en algo denominado seno galactóforo y que va a terminar en el pezón. Todo el área pigmentada que rodea el pezón se denomina areola, que tiene glándulas sudoríparas en específico, van a ver en esto, que permiten la secreción de sudor en esta región principalmente. El pezón es uno de los órganos más sensibles, podríamos decir, al dolor. Algo que quiero que recuerden, que es muy importante, es que este está constituido por lobulillos. En realidad, de los conductos galactóforos siempre andan alrededor de entre 15 a 20 conductos galactóforos. Y pues la glándula mamaria nos permite principalmente la lactancia. Esa es su función principal. Pero anatómicamente nos interesa saber en qué costilla se encuentra aplicada la glándula mamaria. Apréndanse bien eso, porque eso sí puede ser pregunta de su examen. Esta se extiende desde la segunda hasta la sexta o séptima costilla. Repito, desde la segunda hasta la sexta o séptima costilla. Aquí vemos, esto es un corte sagital, que divide en izquierdo y derecho. Y esto vamos a ver que son las costillas. Entonces, desde la segunda hasta la séptima costilla encontramos la glándula mamaria aplicada a los músculos de la región pectoral. Estuve buscando porque hoy en el examen piloto, en la parte teórica, se les mencionó que también el oblicuo mayor participaba. Y pues creo que eso yo lo encontré en algunas literaturas, pero más que decirles, yo considero que principalmente son los músculos de la región pectoral, pero el oblicuo externo, o también llamado oblicuo mayor, puede participar en formar la glándula mamaria, pero principalmente los músculos pectorales. También esta se encuentra separado porque es tejido graso, separado por un espacio que denomina espacio retromamario, que está posterior a la glándula mamaria, pero anterior a la fascia del músculo pectoral mayor. La glándula mamaria está sostenida por el ligamento suspensorio de la mama. Y finalmente su irrigación. Esta tiene una irrigación de dos arterias, la arteria torácica interna, que les dije que era rama de la arteria subclavia en su primera porción, de la segunda a la cuarta arteria intercostal posterior, que son ramas de la arteria mamaria interna, y finalmente la arteria torácica lateral, que es rama de la segunda porción de la arteria axilar. El drenaje venoso pues está dado por las venas torácicas, por la región en la que se encuentra, recuerden que esta región es del tórax, y las venas intercostales, costo de costillas. Entonces recuerden siempre la posición donde está y pues van a recordar qué arterias y venas nos irrigan. Pero algo que es más importante aún que ustedes sepan es que la glándula mamaria está dividida en cuadrantes, ¿no? Un cuadrante superolateral, un cuadrante superomedial, inferomedial, inferolateral. Y cuando se hace la inspección de la glándula mamaria, pues se hace en sentido horario. Pero más importante aún es que la glándula mamaria en realidad tiene un drenaje linfático muy importante que está organizado en ganglios linfáticos. A mí me gusta usar esta imagen para mencionarles cuáles son. Tiene ganglios apicales, ápice de la punta, podríamos decir. Eso es apical, un ganglio apical. Vemos desde el lado lateral un ganglio externo o lateral. Desde el lado medial un ganglio interpectoral, porque si miran a la imagen, aquí debería estar el músculo pectoral mayor. Aquí está cortado, está disecado, pero vamos a ver que aquí se encuentra. Este es el ganglio apical, este es el ganglio externo y este es el ganglio interpectoral. Viene desde esta región del músculo pectoral. En el centro vamos a encontrar este ganglio, los ganglios centrales.
y posteriormente el ganglio subescapular o también llamado ganglios posteriores. Estos ganglios van a recoger el drenaje linfático, van a recoger la linfa. 3/4 partes del drenaje linfático de la glándula mamaria está dado por los nódulos linfáticos o ganglios linfáticos de la axila. Recuerden eso, que el principal drenaje de la glándula mamaria proviene por drenaje linfático, no venoso, proviene por los nódulos linfáticos de la axila. También, como vemos aquí, está cerca el esternón y este participa de darle drenaje venoso, linfático, que va a ser entre los ganglios linfáticos no retromamarios, pero se denominan, permítanme recordarlo, paraesternales, porque están paralelos al esternón. Entonces estos ganglios paraesternales es donde se recoge la linfa. Y ven que aquí hay una red anastomótica de vasos linfáticos alrededor del pezón. Eso se denomina plexo subareolar linfático, que recoge la linfa de la glándula y la dirige, como les dije, 3/4 partes hacia los nódulos linfáticos de la axila y 1/4 parte hacia los nódulos paraesternales. Que esto les quede claro, porque generalmente el cáncer de mama suele diseminarse a través de esta vía de los ganglios linfáticos axilares. Por este lado es donde se va y pues como ven, todo este drenaje linfático termina en algo importante, que es el tronco subclavio linfático. Ese tronco subclavio finalmente termina en esto que vemos por aquí, este ángulo que se ve por aquí, que se forma entre la vena subclavia y la vena yugular. Este ángulo en la parte posterior es donde se forma el drenaje de esa linfa, porque la linfa tiene que regresar al corazón para volver a ser filtrada. Entonces es aquí donde vamos a llevar esa linfa y la vamos a excretar, la vamos a eliminar. Y vamos a recuperar todo lo bueno de la sangre, recuperar todo lo bueno que anda en la linfa y restablecer el drenaje linfático. Entonces, esta es la ruta que generalmente ocurre durante el cáncer de mama, que se disemina principalmente no por los nódulos paraesternales, sino por los nódulos linfáticos axilares. Esa es una correlación clínica bastante importante del por qué deben saber el drenaje linfático de la glándula mamaria. ¿Tienen dudas con glándula mamaria? Bueno, si no tienen dudas, pues dejemos todo de lado, circulación y pues todo lo que vimos de glándula mamaria y vamos a continuar con ya lo último apartado de esto, ya casi el último, que es el espacio anatómico del miembro superior. Hay múltiples espacios, hay depresiones, hay elementos que tienen forma triangular, entonces todo eso nos interesa en miembro superior. Entonces vamos a comenzar con los espacios de la axila. Este músculo que vemos aquí viene desde la línea nucal superior, el ligamento supraespinoso, y que va a la clavícula, va hacia la escápula. Este músculo grande en forma de rombo, de diamante, se denomina trapecio. ¿Se acuerdan que les mencioné que el músculo deltoide se caracteriza porque cubre casi toda la articulación del hombro? Aquí está la imagen que confirma lo que dije. Entonces, este músculo deltoides, vemos que debajo de él vamos a encontrar este músculo. Como esta es una vista posterior, vemos la región dorsal. Entonces aquí vamos a ver a estos músculos de aquí, músculos redondos. Recuerden que los romboideos, se encuentran desde este lado, desde el borde medial de la escápula. De aquí, arriba los rombos, abajo los redondos. Entonces, aquí vamos a ver los músculos redondos, redondo menor, redondo mayor.
y el músculo tríceps braquial, principalmente su cabeza larga. A mí me gusta mostrarles que aprenderse los espacios de la axila lo pueden hacer con esto. Si ustedes se recuerdan esto, van a tener claro los límites de los espacios de la axila. El redondo menor, el redondo mayor, la cabeza larga del tríceps braquial y el húmero. Eso nos va a delimitar a nosotros con sus bordes, quiero destacar eso, con sus bordes, ¿dónde estamos? Este espacio de aquí, este triangulito, esto de aquí, ese espacio se denomina espacio axilar medial, pero también hay otras literaturas que lo denominan como espacio homotricipital. ¿Por qué? Porque tienen que recordar que aquí está la escápula, en esta región, y esta es la cabeza del tríceps. Entonces este espacio se denomina espacio homotricipital o también axilar medial, como lo menciona Gray. También tenemos otro espacio que es el espacio axilar lateral, que si se fijan tiene forma de cuadrado y por eso se denomina espacio húmero-tricipital o espacio cuadrangular homotricipital, que vemos aquí tiene forma de cuadrado, o húmero-tricipital porque está entre el húmero y está entre el tríceps, y cuadrangular porque es cuadrado, pero también le llamamos espacio axilar lateral. Y finalmente espacio axilar medial, que sería este número 3, que se denomina hiato tricipital, intersticio triangular o espacio axilar inferior. Esos son los espacios que encontramos en la axila. Pero yo quiero que ustedes recuerden esta posición y más que eso, que recuerden que deben decir qué borde es. Si es el borde superior, porque no es lo mismo decir músculo redondo menor a decir borde inferior del músculo redondo menor o a decir borde superior del músculo redondo mayor. No es lo mismo solamente mencionar el músculo. Siempre les digo que sean lo más específicos posibles porque eso dice mucho de ustedes, de qué tanta atención tienen en los detalles. Entonces, los límites, pues como les digo, el espacio homotricipital o axilar medial está limitado por el borde superior del redondo menor, el borde inferior del músculo redondo mayor y la cabeza larga del tríceps braquial, del músculo tríceps braquial. Este espacio axilar va a tener su contenido. Aquí se ve un poquito mejor cómo se ven los espacios desde la vista posterior, el número tricipital, el hiato tricipital y este de aquí que sería el espacio homotricipital entre la escápula, homotricipital y la cabeza larga del tríceps. El contenido del espacio axilar medial, vamos a decir que es la arteria circunfleja de la escápula, la arteria que venía y se formaba esa anastomosis colateral de la escápula. Esa es rama de la arteria subescapular, rama de la arteria axilar, que pasa por el espacio axilar medial. En el espacio axilar lateral o cuadrilátero húmero tricipital, vamos a encontrar que su límite superior está dado por el borde inferior del músculo redondo menor. Su límite inferior, el borde superior del músculo redondo mayor. Su límite medial, pues, sería la cabeza larga del músculo tríceps braquial y su límite lateral, pues, sería el cuello quirúrgico del húmero. No sirve de referencia. ¿Cuál es su contenido? La arteria circunfleja del humeral posterior, la otra rama de la tercera porción de la arteria axilar y el nervio axilar. Si ustedes se acuerdan que nervios van de las raíces terminales del plexo braquial, que nervios van hacia posterior, entonces están casi seguros que tienen dos respuestas de estos espacios. Ahora bien, y finalmente vamos a ver el hiato tricipital o intersticio triangular o espacio axilar inferior, que está limitado por el borde inferior del músculo redondo mayor
el límite medial, que sería el húmero, la diáfisis del húmero, y el límite lateral, la diáfisis del húmero, y el límite medial, la cabeza larga del tríceps braquial. Su contenido, la arteria braquial profunda, rama de la arteria braquial o humeral, y el nervio radial. Como les dije, solamente hay 2 nervios del plexo braquial que van a posterior, entonces esos nervios van a pasar por estos espacios. Y relaciones, casi todas se relacionan con circunflejo. Entonces, el nervio axilar incluso también se le llama nervio circunflejo. Entonces, recuerden los espacios de la axila, que eso sí les pueden preguntar en su examen más que todos los contenidos. Pero si ustedes no se acuerdan de los límites, entonces mucho menos van a acordarse de cuáles son los contenidos. Vaya. Entonces, esos son los espacios de la axila. Ahora vamos con la fosa cubital o la fosa del codo. Tiene límites, el límite lateral es el músculo braquiorradial o braquirradial, también le dicen supinador largo. Siempre lo vamos a encontrar desde el lado lateral, que sería este de aquí, el lado lateral. El límite medial, el músculo pronador redondo, este músculo de aquí. Y el límite superior, que es una línea imaginaria que se traza entre ambos epicóndilos. Una línea imaginaria que se traza entre ambos epicóndilos. Entonces, vamos a delimitar esto así, porque aquí estarían los epicóndilos, y vemos que se forma este espacio triangular, la fosa del codo. El piso está formado por el músculo braquial anterior, que como yo les mencioné en la clase anterior, es que este se inserta sobre la tuberosidad del radio. Entonces va a formar parte de ese piso, igual que el músculo supinador corto. Si nosotros le decimos al braquiorradial supinador largo, al músculo supinador, propiamente supinador, le decimos supinador corto. ¿Cuáles son esos contenidos que tiene este es una forma. Esto también quería mostrar que esta es la vena mediana del antebrazo, la vena mediana del codo, se las tomosan y forman la vena cefálica, más adelante la vena braquial, y esta es la vena cefálica, y esta es la vena basílica por aquí, y se continúa como vena axilar. Pero más que eso, quiero que sepan que esto es la fosa del codo, anatómicamente, en la vista superficial de nuestro cuerpo, eso es la fosa del codo. Entonces, los contenidos, sé que me van a aparecer por aquí. Ay. Ok, vamos a ver. Ok. Permítanme, chicos. Solo comprar esto. Aquí está. Los contenidos van a ser el tendón del músculo bíceps braquial, la arteria humeral que se bifurca a nivel de la fosa del codo, el nervio mediano, el nervio radial, la vena mediana anterior, que bien, es esa vena que viene desde aquí, desde el antebrazo, y se une a la vena mediana del codo, que es esa vena donde nos sacan la sangre, la venopunción. Y la aponeurosis bicipital es esa que forma el techo de esta región. Pero quiero destacarles, el nervio cubital no pasa por la fosa cubital, pasa por detrás del epicóndilo medial del húmero. Y esto es importante porque cuando ustedes se golpean el codo, generalmente se están golpeando un epicóndilo, el epicóndilo medial. Y si ustedes son fijados y se han visto el cadáver, el nervio cubital va detrás del epicóndilo medial. Entonces, el nervio cubital que nosotros nos golpeamos cuando venimos y por accidente chocamos con algo, es el nervio cubital el que se afecta en este caso. Eso con los límites de la fosa cubital y sus contenidos. Ahora, quiero que sepan esto, que es muy importante, el túnel del carpo. El carpo es un pasaje anatómico que permite la entrada, podríamos decir, de estructuras
fibrosas, como lo son los tendones, pero de algunas estructuras vasculares también lo permiten. Yo quiero mostrarles cómo se deben de aprender las vainas sinoviales de paso. Las vainas sinoviales a medida se aprenden el túnel del carpo. El túnel del carpo es un espacio anatómico que se encuentra precisamente en la región de la muñeca, en la articulación de la muñeca, y pues esta tiene un techo, que es este ligamento que se ve aquí, que es el ligamento anular anterior del carpo o retináculo flexor del carpo. Retináculo flexor. Y también la aponeurosis palmar. Tiene un piso formado por los huesos de la fila proximal del carpo. Esto yo se los enseñé ayer. El escafoide semilunar piramidal y pisiforme. Y aquí vamos a ver parte de los huesos principales en radiocúbito. Entonces, vamos a encontrar que este es el piso y este es el techo. Entonces, el túnel del carpo es este espacio que contiene a estos tendones. Pero ven aquí que hay un nervio y varios tendones. Entonces, para recordar las vainas sinoviales, yo me acuerdo que como cuando llamamos a emergencias, decimos 911, en este caso vamos a decir 211. Cada uno de estos representa el número de tendones que pasan entre la primera, segunda y tercera vaina sinovial. Tomen nota de esto. La primera vaina sinovial flexora, que es la región donde se encuentra el túnel del carpo, va a estar constituida por los músculos. La primera vaina sinovial va a tener 2 tendones. Y esos van a ser el tendón de los músculos flexores comunes, superficial y profundo de los dedos. Repito, los tendones de los músculos flexor común, profundo y superficial de los dedos. Ahí van 2 músculos con varios tendones en realidad, que pasan por la primera vaina sinovial flexora. La segunda vaina sinovial flexora está constituida por el tendón del músculo flexor largo del primer dedo, o flexor del pulgar. Bien, y la tercera vaina sinovial, que es esta que vemos por esta que está solita, el flexor largo del pulgar. Estos que vemos aquí, el flexor largo común y superficial y profundo de los dedos. Y finalmente otro tendón que es el tendón del músculo flexor. Ok, permítanme, chicos. Ok, entonces tenemos el tendón del flexor común superficial de los dedos que pasan junto a la misma vaina sinovial del flexor profundo de los dedos. Tenemos el tendón del flexor largo y también del flexor radial del carpo. Este tendón, quiero destacarles, en el túnel del carpo no es parte de ese contenido. El contenido del túnel del carpo como tal son los tendones de los flexores comunes profundo y superficial y del flexor largo del primer dedo y el nervio mediano. Pero este tendón del flexor radial del carpo, o también llamado músculo palmar mayor, no pasa directamente por el túnel del carpo, sino que pasa entre el ligamento anular del carpo, o también llamado retináculo flexor. Pero sí tiene su vaina sinovial. Entonces, los músculos tendones de los músculos de las vainas sinoviales flexoras. El 2 representa los flexores comunes. El 1, el flexor largo del primer dedo.
y el otro 1 el flexor radial del carpo. Ahora tenemos aquí en la parte dorsal, en esta región, vamos a recordar las vainas sinoviales como 221, 211. Lo mismo, el número representa el número de vainas que encontramos. Las vainas extensoras, yo quiero que asocien bastante con esto. La primera vaina sinovial extensora está formada por el tendón del músculo abductor largo del primer dedo y el tendón del extensor corto del primer dedo. Esta es la primera vaina sinovial extensora. La segunda vaina sinovial extensora es el tendón de los músculos primer radial y segundo radial, que son también llamados extensor radial largo y corto del carpo. Entonces se las voy a ir marcando para que las recuerden. Esta es la número 1. Esta es la segunda vaina flexora. Recuerden 221, 2, 2 y nos falta una, que es esta de aquí, que es el tendón del músculo extensor. Vamos a ver. El músculo extensor, ay, lo encerré mal. Esta de aquí, el primer y segundo radial, que forma la segunda vaina, y este de aquí que forma el tendón del músculo extensor largo del primer dedo, que forma la tercera vaina sinovial extensora. La cuarta vaina sinovial, 221, 211, significa que vienen 2, va a estar constituida por el tendón del extensor de los dedos y el extensor propio del dedo índice. Todo esto de aquí. Esta es la cuarta vaina sinovial. La quinta vaina sinovial extensora va a estar constituido por el músculo extensor del quinto dedo, su tendón, este de aquí. Esa es la quinta vaina sinovial. 211, recuerden que los últimos solamente tienen un tendón. Y este de aquí, el tendón del extensor cubital del carpo, forma la sexta vaina sinovial extensora. Pero también este músculo cubital del carpo se le denomina músculo cubital posterior. Porque si hay un posterior significa que hay un anterior. Y el anterior se denomina músculo flexor cubital del carpo o músculo cubital anterior. Pero como estamos hablando de la región dorsal, la parte del dorso de la mano, entonces este va a ser el músculo extensor, porque todos los músculos del compartimiento posterior del antebrazo son extensores, exceptuando el braquirradial. Extensor cubital del carpo. Esas serían las vainas sinoviales, tanto primeras de tipos flexora y las extensoras. Los contenidos del túnel del carpo, los flexores comunes, el flexor largo del primer dedo y el nervio mediano. Y este espacio de aquí, que vemos por aquí, se le conoce como canal de Guyon, pero realmente no es tan importante que ustedes manejen eso. Al menos a mí nunca me gusta aprenderme ese canal. Pero de esto es lo más importante, que sepan qué tendones van por las vainas sinoviales y qué tendones sí forman parte del túnel del carpo. ¿Quedó claro esto del túnel del carpo y las vainas? Ok, chicos. Cualquier duda siempre pueden preguntar, no se preocupen. Bien, entonces vamos a la tabaquera anatómica. Esta es una de mis cosas favoritas de enseñarles. La tabaquera anatómica, este término surgió porque, un poquito de historia, es que se denominaba así porque históricamente este era el lugar donde se colocaba el tabaco en polvo. También le llamaban rape y se inhalaba por la nariz. Entonces, por eso se denomina tabaquera anatómica. ¿Qué es esta? Es una depresión triangular situada en la zona posterolateral de la muñeca, es decir, en el dorso de la mano, de la articulación de la muñeca, que está aquí, y del primer hueso metacarpiano. Aquí vamos a encontrar límites, un límite medial, un límite lateral y un límite en el suelo.
pero quiero que tengan en cuenta principalmente esto. El suelo está formado por el hueso escafoides o navicular, el hueso trapecio. Recuerden que estos son dos huesos más laterales del carpo, más los tendones del extensor radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo, que son primer y segundo radial. El límite lateral, que sería este de aquí, este límite, está constituido por los tendones del abductor largo del pulgar y del extensor corto del pulgar. El abductor largo y el extensor corto. Y medial, el tendón del extensor largo del primer dedo, que sería este que va por aquí. Y eso forma los límites de la tabaquera anatómica. Su contenido, la arteria radial, como recuerden, siempre les he dicho que la parte dorsal de la mano está siendo irrigada principalmente por la arteria radial. Y el origen de la vena cefálica siempre va por el lado lateral, como el abecedario, ABC, de axilar, basílica y cefálica. A mí me gusta enseñárselo a ustedes que relacionen, si se aprendieron las vainas sinoviales extensoras, se saben los límites de la tabaquera anatómica. Entonces vamos a esta imagen, que a mí me gusta recordarles esto, 1 más 2 igual a 3. 1 representa los tendones de la primera vaina sinovial, extensora. Recuerden, abductor corto del primer dedo y abductor largo del primer dedo y extensor corto del primer dedo. Esa es la primera vaina sinovial. Eso es 1. Este es su límite lateral. Ahora bien, el límite medial está constituido por la tercera vaina sinovial, que es el músculo extensor largo del primer dedo. Extensor largo del primer dedo, el tendón. Y la base está formado por los huesos del lado lateral del carpo, el escafoides y el trapecio, más la segunda vaina sinovial extensora, los tendones. No les estoy diciendo que en examen pongan primera vaina sinovial, tercera y segunda, no, sino que recuerden esto como el contenido de esas vainas. Entonces la segunda vaina sinovial está constituida por el extensor corto del radial del carpo y el extensor largo radial del carpo, o primer y segundo radial. Entonces por eso 1 más 2 igual a 3. Esos son los límites de la tabaquera anatómica. Antes de pasar a esto, ¿quedó alguna duda con todos esos espacios anatómicos que encontramos en el miembro superior? Ashley, ¿Sí? ¿puede volver a repetir sobre el contenido de la tabaquera anatómica? Excelente. Ahorita. Les puse esto en 2 plequitas para que recordar. ¿Qué es lo que irriga el dorso de la mano? La arteria radial. Entonces, la arteria que pasa por aquí se denomina arteria radial, que pasa por la tabaquera. Y también hay otro elemento que es vascular, que es la vena cefálica, el origen de la vena cefálica, porque recuerden que la tabaquera está en el lado lateral, está cerca del lado pulgar. Todo tiene que ver con el pulgar si ven los tendones. Entonces este es el origen de la vena cefálica. Esos son los contenidos de la tabaquera. ¿Alguien más tiene una duda? Ok. Bueno, vamos a continuar con la inervación y las lesiones del plexo braquial. Apréndanse muy bien esto. Esto les puede venir en examen. Son lo que más preguntan, conjunto con arterias, venas. Porque realmente la base de la carrera no es tanto aprenderse el origen y la inserción de las cosas. Ni yo me sé todos los orígenes y todas las inserciones. Pero sí les puedo decir de que es muy importante que ustedes manejen
los elementos neurovasculares. Entonces, les había prometido plexo braquial. A mí me encanta enseñar plexo braquial, es una de mis cosas favoritas, la verdad. Y pues les voy a mencionar cómo yo me lo aprendí. Todos los plexos que ustedes miren de aquí en adelante son constituidos por las raíces anteriores de la médula espinal. Raíces anteriores de la médula espinal. ¿Por qué les hago énfasis en este? Porque si hay anteriores hay posteriores, pero las posteriores tienen otras funciones. Tienen que inervar la parte del dorso y también llevar esa inervación simpática a nuestro cuerpo. Entonces, todos los plexos anatómicos que veamos, como el plexo braquial, cervical, lumbosacro, sacrococcigio, todos están constituidos por las raíces anteriores de la médula espinal, no de las vértebras, porque que yo sepa, solamente hay 7 vértebras cervicales y los segmentos medulares que forman el plexo braquial son 8 segmentos medulares cervicales. Entonces, recuerden que es de la médula espinal que estamos hablando y no de otra cosa. Claro eso, pues les quiero decir que yo me lo aprendí de la siguiente manera y se lo puedo decir de corrido para que no se les olvide. Espero me entiendan y cualquier duda, pues siempre me lo hacen saber. Entonces las raíces, vamos a partir desde el lado de las raíces, son C5, C6, C7, C8 y T1. ¿Bien? Entonces C5, yo les digo C5, C6 se unen. C7 sigue solo, C8 y T1 se casan. Repito, C5, C6 se unen. C7 sigue solo, C8 y T1 se casan. A mí me gusta enseñarlo porque lo hago como si fuese una historia de amor, la verdad. Ahora bien, vamos a ver aquí que esta unión forma un tronco superior, tronco medio, tronco inferior. Entonces, C5 y C6 se unen. C7 sigue solo, C8 y T1 se casan. Ahora vamos con C5, C6 y C7 hacen un trío. Se unieron los tres. Se unieron los tres. C5, C6 se unen. C7 sigue solo, C8 y T1 se casan. C5 y C6 y C7 hacen un trío. C8 y T1 siguen igual. No sé si me van comprendiendo. Ahora, para terminar, yo digo lo siguiente. Déjenme cambiar de... Aquí está. Okay. Entonces, de este trío, se casan, tienen un hijo. Ok, se casan aquí, tienen un hijo. Y se casan, tienen un hijo, se divorcian. Se casan, aquí, se casan, tienen un hijo y se divorcian. No sé si entendieron cómo lo expliqué. O sea, esto es para que lo aprendan a dibujar. Y si se llegara a olvidar en el examen, pues que tengan como un punto de referencia. ¿Le comprendieron? A ver. Es para que se acuerden. A mí me gusta enseñarlo así porque es para que se acuerden. Ok, vamos a continuar. Entonces, ahora sí, a lo que vamos. A lo que venimos. Las raíces medulares del plexo braquial están constituidas por C5, C6, C7, C8 y T1. Todas estas raíces medulares anteriores van a dar esta sinapsis. Cuando hablamos de nervios hablamos de sinapsis, no de anastomosis, porque anastomosis es un término para vasos. Sinapsis es un término para nervios. Entonces tenemos aquí que C5, C6 y C7 van a formar un nervio bien largo. Y hago ese énfasis que es largo, un nervio largo.
y este denomina el nervio torácico largo. ¿De dónde viene? De C5, de C6 y de C7. Por eso se llama largo, nervio torácico largo. ¿Ok? Ese es el nervio torácico largo, C5, C6 y C7. El único de los nervios de las raíces, que va a dar un nervio en específico, único, inigualable, podemos decir, es el nervio dorsal de la escápula o escapular dorsal, que viene de C5. ¿Es el único nervio que viene de la raíz de C5? El nervio dorsal de la escápula. No participa ninguna otra raíz para formar ese nervio. Solamente este nervio torácico largo que viene desde C5, C6, C7. Pero el nervio dorsal de la escápula solamente viene de C5. No hay contribución de otros. Le voy a escribir las raíces aquí para que no se les olvide. C5, C6, C7, C8 y T1. Eso con las raíces. Muy bien. Entonces estaba mencionándoles que hay estos nervios. Como les decía en la historia, C5 y C6 se unen. A partir de la unión de C5 y C6, ya no son raíces. Ya esto ya no es una raíz, ya no son raíces. A partir de la unión ya no es una raíz, sino que es un tronco. Estos son raíces y estos son troncos. De los troncos, solamente el tronco superior, porque hay un superior, hay uno medio y hay uno inferior, pero únicamente el superior va a dar nervios. El nervio supraescapular, supra hacia arriba y subclavio hacia abajo. Supra hacia arriba y subclavios hacia abajo. Entonces son los nervios que vienen del tronco superior y solamente de este tronco van a emerger nervios periféricos. Hay una división muy importante que a mí me gusta enseñarla de un solo con fascículos, pero aprovechando la imagen. Les diré que hay una división anterior y 3 divisiones posteriores. La anterior está constituida por esa continuación del tronco superior, del tronco medio y del tronco inferior. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que vemos que hay como una unión, una sinapsis que se forma aquí atrás, que viene desde los troncos. Y entonces aquí vamos a dividir una división anterior, lo que está pintado en morado, y posterior, lo que está pintado en líneas punteadas con verde oscuro. Eso es posterior, pero no da ningún nervio, no da nada, absolutamente nada, en la parte de las divisiones. Ahora aquí, los fascículos. Esto me interesa que lo entiendan. Hay un fascículo anterolateral o anteroexterno o anterior externo, que como su nombre lo indica está anterior, y en el lado externo, que va a dar este nervio muy importante, ahí, que es el nervio pectoral. Ay, ya borré. Nervio pectoral lateral. Ok, este nervio de aquí, el nervio pectoral lateral, que ven, se hace como una sinapsis con otro nervio, con su hermanito, el nervio pectoral medial. Pero este viene no del fascículo anteroexterno, sino del antero interno, del lado medial, del lado de C8 y T1. Y pues el fascículo antero externo no da más nervios, solamente el pectoral lateral. Pero el antero interno va a dar estos dos de aquí. Y quiero que pongan atención en esto. Estos dos nervios, aparte, el nervio pectoral medial es meramente motor, eminentemente motor. Pero estos de aquí, estos dos nervios, quiero hacerles énfasis que son nervios que tienen función cutánea. Significa que tienen función sensitiva. El primero de ellos se denomina nervio cutáneo braquial medial. O como yo me lo aprendí, nervio braquial medial cutáneo. ¿Por qué? Tiene función sensitiva
y va a llevar inervación a todo el brazo en el lado medial. Y siempre lo va a acompañar su fiel compañero, el cutáneo antebraquial medial, que es cutáneo también y que lleva inervación sensitiva a la región medial del antebrazo. Esos son los 3 nervios que se originan en el fascículo anterointerno, pero el eminentemente motor, diremos que es el nervio pectoral medial. Los demás son nervios que son, los demás podemos decir que son nervios que forman parte de la inervación sensitiva. Ahora bien, a mí me gusta enseñar esta parte del fascículo posterior porque solamente hay uno, entonces no hay ni anterointerno ni anteroexterno. Perdón, posterior interno, posterior externo, posterior medio, no, solamente es posterior. Y como el Nance, que tiene 3 pelitos, vamos a darle que tiene 3 nervios que emergen de este fascículo posterior, que van a ser el nervio subescapular superior, el nervio tóraco-dorsal y el nervio subescapular inferior. El nervio, todos estos nervios llevan inervación a varias regiones, ¿va? Permítanme, chicos. Ay. Disculpen. Entonces, el fascículo posterior, vemos que está atrás, y ese es el fascículo que va a dar estos 3 nervios, los 3 pelitos del Nance que les digo yo, el subescapular superior, el tóraco dorsal y el nervio subescapular inferior. Y para terminar, como les decía en la historia de amor, se casan, tienen un hijo, se casan, se divorcian y tienen un hijo. En la parte posterior vamos a ver que se continúan 2 nervios que no los tomo en cuenta, o sea, yo tomo más en cuenta la región anterior para hacer ese cuento. Pero finalmente, los fascículos, vamos a continuar con sus ramos terminales. Los ramos terminales quiero hacerles mucho énfasis en que hay que están anteriores, nervios que son anteriores y nervios que son posteriores. Los anteriores son el nervio músculo cutáneo en el lado lateral, el nervio mediano en el lado medio, no medial, porque muchas veces he escuchado esa palabra que dicen que el nervio mediano se llama medial, y no es medial, va en medio, el hermano del medio. Entonces, y el que va por el fascículo anterointerno, que continúa, es el nervio cubital. Esos son 3 nervios que son anteriores, pero hay posteriores, que son el nervio axilar y el nervio radial. Si se acuerdan de que les dije que en los espacios de la axila, en el espacio axilar lateral y en el intersticio triangular pasan los nervios de las raíces terminales, de los ramos terminales posteriores del plexo braquial. Es por esto de que el nervio axilar y el nervio radial van hacia posterior. ¿Qué inerva el nervio axilar? Inerva los músculos, el músculo deltoides y el músculo deltoides en esencia. Y el músculo redondo, uno de los músculos redondos, creo que es el menor. Y el nervio radial, que inerva todo lo que es posterior en miembro superior, está inervado por el nervio radial. Entonces, ustedes nunca deben olvidar que esos nervios van posterior. Y si van posterior, van por los espacios de la axila. Si se acuerdan las arterias circunflejas, ¿cuáles son las que pasan por esos espacios? Son las que van hacia la escápula, pero en la parte posterior. Entonces, recuerden eso. Relacionen todo lo que están aprendiendo, relaciónenlo para que se les quede grabado, no solamente para el examen, sino que también para toda su vida estudiantil. Entonces, esto es plexo braquial. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con plexo braquial? Algo que no hayan entendido. ¿Todo claro? Ok, vamos a continuar.
Entonces, bien, esto es para que ustedes recuerden cómo va. ¿Ven aquí la M? No sé si no logran alcanzar a ver la M. Este de aquí, nervio músculo cutáneo. Este de aquí, el nervio mediano. Y este de aquí, el nervio cubital. Y en la parte posterior vamos a ver los nervios radial y axilar. Estos nervios que van por aquí. Entonces, eso para que recuerden una imagen, nada más que eso. Ahora, yo les había dicho los músculos sin su función, o sea, sin su inervación. Sí les mencioné la función, pero no su inervación. Entonces, quiero que sepan, en común, se los escribí en común, para que supieran, este es el nervio de tal músculo. Bien seguros. El pectoral mayor, inervado por los pectorales, nervio pectoral lateral y pectoral medial. Recuerden que esos son nervios que salen de los fascículos anteriores. El pectoral menor, inervado por el pectoral medial. Recuerden que ese es eminentemente motor en el fascículo anterointerno o anteromedial. El músculo subclavio, inervado por el nervio subclavio. ¿De dónde emerge? Del tronco superior, pero va hacia inferior. El serrato anterior está inervado por ese nervio torácico largo que les dije que salía de las raíces, de las meras raíces, de C5, C6 y C7. Ahora, eso es con los músculos de la región pectoral. Los músculos del manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Supra e infra van a estar inervados por el nervio supraescapular. Nervio supraescapular. Algo que quiero mencionarles es que cuando pasamos por la escápula, no sé si han visto ustedes que hay una escotadura de la escápula. Yo les mencioné que hay un ligamento escapular que se forma aquí en la escotadura de la escápula. Hay un ligamento, el ligamento escapular. Entonces, el nervio lo que va a hacer es el único que va a pasar como por aquí, va a pasar por la escotadura, va a pasar adentro. Y es ese nervio supraescapular. Si le ponen su imaginación, como si estuviésemos viendo la parte posterior, aquí estaría la raíz de la espina de la escápula, o así. Entonces, este nervio supraescapular, ¿hacia dónde va? Hacia los músculos supra e infraespinosos. Algo más que les quería mencionar, que la arteria y la vena de supraescapulares van sobre el ligamento escapular. Solamente el nervio va debajo del ligamento escapular y pasa el ligamento transverso de la escápula y, como les digo, va a la región dorsal. Entonces, ¿a qué va a inervar? A los músculos supraespinoso e infraespinoso. El redondo menor, recuerden que ese era un músculo que se encontraba, por ejemplo, en la región del húmero, del espacio axilar lateral o húmero tricipital cuadrangular, húmero tricipital. El músculo redondo menor junto al músculo deltoide son inervados por el nervio axilar. Y finalmente el músculo subescapular, inervado por el los nervios subescapulares superior e inferior. Muy bien, vamos a continuar. Los músculos del brazo en el compartimiento anterior, todo el compartimiento anterior está inervado por el nervio músculo cutáneo. Y todos los músculos del compartimiento posterior van a estar inervados, como solamente es uno, por el tríceps braquial. Y si recuerdan, el nervio radial deja una impresión en el surco, el surco del nervio radial o surco espiral en el húmero. Entonces ese espacio anatómico es por causa de que el tríceps braquial pasa por esta región. Eso es la inervación del brazo. La inervación del antebrazo está dado por todos los músculos superficiales del compartimiento, todos los músculos del antebrazo en la parte anterior están inervados por el nervio mediano, excepto el flexor cubital del carpo, que está inervado por el nervio cubital,
y excepto el flexor profundo de los dedos, que está inervado por el nervio mediano, una parte, y por otra por el nervio cubital. Los músculos del compartimiento posterior del antebrazo, todo el compartimiento superficial y el profundo están inervados por el nervio radial. Yo les dije, todo lo que está en la parte posterior está inervado por el nervio radial. ¿Por qué? Porque el nervio radial es una de las raíces que va posterior, perdón, las ramas terminales del plexo braquial que van posteriores. Entonces tiene sentido de que todo lo que inerve el nervio radial tiene que estar posterior. En tanto brazo como antebrazo, todo lo posterior inervado por el nervio radial. En la mano, esto quiero hacerles énfasis. Todos los músculos de la mano están inervados por el nervio cubital, excepto los músculos de la región tenar, abductor corto, flexor corto, oponente, y los dos músculos lumbricales laterales están inervados por el nervio mediano, porque trazamos un plano medio en la mano que va desde la articulación de la muñeca hasta llegar al tercer dedo en una línea media, paralela. Entonces todo lo que esté lateral va a estar inervado por el nervio mediano y todo lo que esté medial va a estar inervado por el nervio cubital. Por eso les digo, todos los músculos intrínsecos de la mano están inervados por el nervio cubital, excepto los de la región tenar y excepto los dos músculos lumbricales laterales. Ok, y esta es una de las lesiones que encontramos, lesiones del nervio radial, que mantienen la mano en, recuerden, la tienen en flexión porque no pueden hacer movimientos de extensión. Esta es mano en péndulo, nervio radial. Esta mano en garra o de simio está causada por el nervio cubital. ¿Cuáles son los nervios cuáles son los dedos que se afectan? Todos los que están en el lado medial, porque recuerden, todos los músculos de la mano están inervados por el nervio cubital, excepto los de la eminencia tenar y excepto los dos músculos lumbricales laterales. Esto significa que los músculos, que el dedo medio, el dedo anular y el dedo meñique, es tercero, cuarto y quinto dedo, van a sufrir una parálisis y eso va a causar que se mantengan en extensión, que se mantengan como flexionados. Entonces eso hace la mano de garra o mano en simio. A mí me lo enseñaron cuidado con la garra, para que acuerden que cuidado de cubital y la garra, que es mano en garra. Y la última lesión, que es la mano del predicador, que es bien conocida, es una lesión causada por el nervio mediano, que puede ser por estas tres causas. Estos términos los van a aprender en neuroanatomía, pero axonotmesis quiere decir una lesión no contundente, no total del nervio mediano. Neurotmesis significa que sí se lo llevó todo, por decirlo así. Hiperelongación es muy común cuando hay derrapes, cuando un motorista, por ejemplo, un motociclista, pierde el control de la moto y lo que hace es tratar de con su mano agarrarse del pavimento para no matarse, por decirlo así. Entonces se da una hiperelongación y eso causa que pierda la sensibilidad un tiempo, no todo una vida, pero sí un tiempo. Entonces esa sería la lesión del nervio mediano, que es causa del nervio mano predicador. Y bueno, chicos, ya con esto ya hemos abarcado absolutamente todo miembro superior. Siempre me gusta ponerle esta frase: no sueñes con el éxito, trabaja para lograrlo. Ustedes son muy capaces de lograr todo lo que se propongan, así que muchos ánimos a todos en este primer parcial. Me siento muy dichosa de que hayan asistido el día de hoy.
Si tienen dudas, consultas, preguntas, este es el momento, esta es la oportunidad que tienen ustedes para decirme si tienen alguna duda de algo. Entonces, sí, es necesario saberse las raíces de los nervios, sí. No específicamente de los como el nervio subclavio, nervio supraescapular, sino los más importantes son los de las raíces terminales. Perdón, ramas terminales, que son los nervios, todos los nervios periféricos, radial, axilar, mediano, cubital y músculo cutáneo. Ellos son nervios y apréndanse bien las raíces porque eso sí se los preguntan en el examen. ¿Alguien más tiene alguna duda? Quería saber si grababas la clase. Sí. ¿Dónde la subes? En YouTube. La subo en la página de los instructores. Se cobra, se cobra. Ahí va de nuevo. Entonces, ahí lo vamos a subir. Igual lo vamos a poner en un post en la página de Instagram. Bueno, como historia. Para que ustedes puedan entrar y ver el repaso. Las presentaciones sí no las puedo compartir a ustedes. No puedo porque es trabajo no solo mío, sino que está de mis compañeros instructores. Entonces, eso sí no puedo, pero mucho éxito y espero que lo que les haya dado pues les haya servido. Si no tienen más preguntas, pues damos por finalizada la reunión. No puedo, chicos. Entonces, mucho éxito y pues aprovechen esta última noche. Esta última noche a no dormir. Gracias.